templos. Hay dos tipos de templos, los templos en los que Dios habitó y los templos en los que Dios no habita. Miremos los templos en los que Dios habitó. Dios construyó y habitó en dos templos. Uno, el tabernáculo en el desierto. Hay varios textos que hablan sobre ese tabernáculo. Y el otro es el templo de Jerusalén. A estos dos templos solo entraban los autorizados sacerdotes y levitas. Las personas comunes y corrientes no entraban. En esos templos no había sillas ni bancas. En esos templos no se hacían reuniones sociales colectivas, o sea, no se hacían cultos, ni misas, ni funerales, ni bautismos, ni quinceañeras, ni matrimonios. Lo importante de esos templos es el propósito que tenían. El propósito de esos templos fue anunciar y enseñar que la persona de Dios, hombre Jesús, redentor, pagador de todo el pecado de toda la humanidad. Ese fue el propósito. ¿Cómo se hacía? Mediante los sacrificios de los animales que los cristianos eran hechos llevar como ofrendas a esos dos templos. Los animales eran animales sin manchas, eran animales perfectos que mostraban la persona del Redentor, y al ser sacrificados mostraban pues el sacrificio que iba a padecer el Redentor. El Redentor es la persona perfecta, sin mancha, sin pecado, que sería sacrificado, como esas ofrendas que los cristianos eran hechos llevar. Estos sacrificios también eran una forma de ser hechos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es expresar su persona, es decir, su ser, su obra y su actividad. Entonces se veía el ser de Dios puro, su obra, la redención, ¿cierto? Y estos sacrificios también eran una forma de ser hecho expresar la fe recibida en el Redentor que vendría. Venido Jesús, obviamente ya no se necesitan templos porque ya Él vino como persona perfecta y Él ya padeció. Ya no hay que anunciar que Él va a padecer. Sí, porque Él ya vino, hizo su obra redentora. Todo lo que es necesario saber sobre Jesús está en su Biblia, en hebreo, arameo y griego. Y también es una consecuencia muy lógica que ya esas ofrendas pues ya no son necesarias. Como dicen hebreos, ya no son necesarias las ofrendas. Ahora, hay los templos en los que Dios no habita. Y Dios dice en Hechos 17:24 que Dios no habita en ningún edificio construido por personas y llamado iglesia, templo, sinagoga, congregación, casa de Dios, catedral, casa de oración, etc. Miren este versículo en Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pues ya vimos que el tabernáculo y el templo de Jerusalén fueron hechos por Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de los templos que existen, hechos por personas? Pues es hacer cosas que no han sido enseñadas por Dios en su Biblia. Y Dios dice en Hechos 17:25 que Él no recibe lo que las personas hacen en esos edificios construidos por personas. Mírenlo ustedes, pueden mirarlo en su Biblia. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él es el dador de vida a todos, es decir, el que da el aliento y todas las cosas.